Hola a todos. Hoy quiero hablar sobre algo que quizás hayas oído mencionar, el deterioro cognitivo leve. En pocas palabras, es una etapa intermedia entre esos pequeños olvidos que a veces tenemos con la edad y algo más serio como la demencia. Puede que notes que te cuesta cada vez más recordar cosas, que se te pasan citas o eventos sociales o que pierdes el hilo de una conversación, de lo que estás leyendo o viendo. A veces puede ser difícil encontrar la palabra adecuada o seguir instrucciones. También es posible que los familiares o amigos cercanos se den cuenta de estos cambios. Es importante saber que, aunque estos síntomas nos preocupen, con el deterioro cognitivo leve todavía se pueden seguir desarrollando las actividades diarias con normalidad. Si te preocupa tener esta afección, es bueno hablarlo con el médico. No hay una prueba específica para diagnosticar esta dolencia, pero los profesionales de la salud se basarán en lo que contemos en una revisión médica y en los resultados de algunas pruebas. Estas pueden ser tan simples como preguntar la fecha o pedir que sigamos unas instrucciones sencillas. También pueden hacer preguntas más detalladas para ver cómo está la memoria y otras capacidades mentales en comparación con otras personas con los mismos años y estudios. Además, el médico puede hacer un examen neurológico para ver cómo funcionan el cerebro y el sistema nervioso. Se examinarán los reflejos, los movimientos oculares, así como la marcha y el equilibrio. Por otra parte, el facultativo puede pedir análisis de sangre para descartar otras causas de la pérdida de memoria, como la falta de vitamina B12 o problemas de tiroides. En algunos casos, se pueden hacer pruebas de imagen del cerebro como resonancias magnéticas o tomografías para ver si hay algún problema como un tumor o un accidente cerebrovascular. Es importante entender que el deterioro cognitivo leve puede tener diferentes causas. En algunas personas puede ser un primer paso hacia la enfermedad de Alzheimer, pero no siempre es así. A veces se encuentran en el cerebro los mismos tipos de cambios que en el Alzheimer, como acumulaciones de ciertas proteínas, pero en menor cantidad. También hay otros factores que pueden aumentar el riesgo de tener esta patología, como la edad avanzada, tener un determinado gen, la presión arterial alta, la diabetes, el colesterol alto, fumar, la depresión o problemas de sueño. Hablemos ahora sobre el tratamiento de las causas reversibles de esta dolencia, comenzando por la importancia de revisar tus medicamentos. Algunos fármacos como las benzodiazepinas, anticolinérgicos, antihistamínicos, opioides e inhibidores de la bomba de protones pueden afectar al pensamiento. Es crucial que hables con tu médico antes de hacer cualquier cambio. La depresión también es común en personas con deterioro cognitivo leve. Tratarla puede mejorar la memoria. Y no olvidemos la apnea del sueño, que interfiere con tu descanso y puede afectar a tu concentración. En cuanto a la medicina alternativa, hay suplementos que podrían ser útiles, pero conviene consultar al facultativo antes de tomarlos, ya que pueden interactuar con tus medicamentos. Por último, un estilo de vida saludable es fundamental. Puede ser de ayuda hacer ejercicio regularmente, seguir una dieta rica en frutas y verduras, así como estimular el cerebro con juegos, lectura u otras actividades agradables. Asimismo, las relaciones sociales son una de las mejores maneras de preservar las capacidades mentales. En cuanto a la farmacoterapia, a veces se recurre a medicamentos aprobados para la enfermedad de Alzheimer que pueden ralentizar el deterioro del pensamiento. Estos preparados actúan para evitar que ciertas proteínas se acumulen en el cerebro. Es importante saber que estos medicamentos pueden tener efectos secundarios significativos. El médico deberá informar de todo e incluso hará pruebas antes de empezar. También es fundamental que sepas si se toman otros medicamentos, especialmente anticoagulantes, ya que pueden aumentar el riesgo de sangrado en el cerebro, un riesgo conocido de ciertos anticuerpos monoclonales usados para combatir el Alzheimer. Quiero transmitir que el deterioro cognitivo leve es un área donde se está investigando mucho para entenderlo mejor y encontrar tratamientos que ayuden a mejorar los síntomas o a prevenir que avance hacia la demencia. Si tú o alguien cercano nota cambios en la memoria o en la forma de pensar, no dudéis en consultar con vuestro médico. Es importante hablarlo y buscar el apoyo necesario. Recuerda que no todas las personas con deterioro cognitivo leve desarrollan demencia y en algunos casos los síntomas pueden incluso mejorar. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.